ponencia que vamos a escuchar a continuación está a cargo del doctor Juan Carlos Serio Silva. Él es investigador titular del Departamento de Biodiversidad y Ecología Animal del Instituto de Ecología. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y ha desarrollado la línea de investigación en ecología, comportamiento y conservación de primates mexicanos desde 1988 a la fecha. Cuenta con más de 30 artículos científicos en revistas indexadas y libros editoriales de prestigio. Ha asistido a numerosos congresos nacionales e internacionales y actualmente se encuentra desarrollando investigaciones en los estados de Tabasco, Chiapas y la península de Yucatán. Y a continuación nos va a hablar de redes ecológicas de la biodiversidad y experiencias con primates mexicanos. Doctor, adelante. Ok, primero que nada, más bien primero que todo, muchas gracias por el sacrificio de algunos de ustedes estar a esta hora que ya la tripa ruge. Y bueno, también para mí es un orgullo regresar de alguna manera a neuroetología. Ahí hice yo mi maestría de alguna manera, en la primera degeneración, no generación. Y veo que las cosas han cambiado, hay trabajos muy interesantes de todos los estudiantes, entonces es padre ver que esa semilla va creciendo cada vez más. Bueno, al respecto de mi charla, en realidad yo quiero presentarles una síntesis de lo que hemos estado haciendo ahora desde el Instituto de Ecología, donde estoy adscrito, y algunas de las razones por las cuales debemos de considerar eso que nos comentaban en la primaria de repente, de que todos estamos entrelazados de alguna manera, que hay unas redes ecológicas en donde si algún eslabón es alterado, va a causar algún perjuicio en los demás elementos a los que están ligados. Pero antes que todo, quiero mostrarles en la siguiente diapositiva una primicia de una nueva especie de primate que se ha descubierto hace como 2 años, 3 años a lo mejor. La siguiente, por favor. Es el nuevo emblema de la primatología, es la siguiente, la cruza de un león con un changoleón, que lo tenemos aquí últimamente, y próximamente nos vamos a encontrar de este tipo de primates en las discotecas para que todos disfrutemos de un grato momento. Ya a oscuras uno puede caer muy fácilmente con algo como esto, muchachos, ¿eh? Así que, bueno. La siguiente, por favor. Este tipo de artículos que están plenamente publicados en revistas indexadas, internacionales, arbitradas, etcétera, también son muy interesantes. Probablemente ustedes no alcancen a leer, los que estén hasta atrás, digo hasta atrás del auditorio, no hasta atrás de otra cosa. Esos artículos hablan del origen evolutivo, ¿sí?, del alcoholismo en humanos por culpa de los primates. Entonces en muchos bares me han pedido estos artículos para que cuando uno salga bien borracho le eche uno la culpa a los primates. En realidad está bien sustentado, de hecho hay documentales, por si alguno de ustedes los ha visto, de elefantes que luego están comiendo los frutos fermentados y acaban por el proceso de fermentación y la generación de etanol en un estado de embriaguez total y se andan trastabillando en las sabanas africanas. Bueno, pero ya para entrar en una materia un poquito más formal, la siguiente. Primero tendríamos que decir que quienes nos dedicamos a estudiar los monos no somos de alguna manera los pioneros. Si quisiéramos ser justos, hay personas que se han interesado en los primates de muchas maneras, desde maneras que involucran a las actividades artísticas, ¿sí?, y mucho antes a lo que serían nuestras comunidades prehispánicas, que identificaron a estos primates como elementos muy importantes en toda la simbología de las culturas prehispánicas, ¿no? De hecho, algunos eran considerados como dioses de la alegría, del júbilo, y en este caso, pues los monos araña eran plenamente representados en muchas vasijas, en los glifos, en todo esto que nos dejaron muchas de estas comunidades prehispánicas, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, a lo mejor algunos de ustedes saben, que estén más relacionados con cosas de fauna silvestre. En México tenemos 3 especies de primates silvestres. Por un lado están
los monos aulladores o zaraguatos, los cuales son Alouatta palliata mexicana y Alouatta pigra. Este es el zaraguato pardo, que es estos animales que tienen como un manto dorado en el dorso, que hace que se diferencien de los monos zaraguatos negros, que son más propios de la península de Yucatán, Tabasco. Entonces, son dos especies de zaraguatos o aulladores, y tenemos una especie de monos araña, con algo que se ha denominado, con toda y la controversia que está ahí atrás, subespecies, la Teles geoffroyi velerosus, que corresponde más a las subespecies que están en el sur de Veracruz, Tabasco, Chiapas, y por otro lado está la subespecie yucatanensis, que corresponde precisamente a los monos araña que se distribuyen en la península de Yucatán. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está un poco lo que estaba platicando hace un momento, son los rangos de distribución de cada una de las especies. Aquí está el mono aullador de manto, que les decía, tiene este manto dorado. Está en Veracruz, está en Chiapas. Algunos estudios recientes hablan de la presencia en Tabasco, en Oaxaca, y bueno, en Tabasco también, y se extiende hacia la selva maya en Guatemala. Está el mono aullador negro, principalmente en la península de Yucatán, y se encuentra en una zona de simpatría en el estado de Tabasco, en Macuspana, en la zona de Macuspana. Y el mono araña, que se supone tiene un rango de distribución hasta lo que sería el sur de Tamaulipas. Sin embargo, la mayoría de los que estamos aquí sabemos que en la práctica ya no queda selva en este rango, en esta interfase que hay entre el sur de Tamaulipas, en la zona de la Huasteca y algunas zonas de selva mediana, muy bien conservada, y lo que sería la selva de los Tuxtlas. Entonces, los reportes aquí son medio anecdóticos y de repente uno no sabe si considerarlos o no. La pregunta de todo esto es, después de 20 años que tenemos estudiando los primates nativos, ¿en realidad los conocemos? Aun cuando son pocas especies, ¿realmente tenemos un amplio conocimiento de estas especies? Vamos a ver si es cierto. Miren, para que se den una idea, el primer artículo publicado para primates nativos salió en 1983. En realidad esto tiene 24 años aproximadamente, ¿sí? Y si se dan cuenta, este es el total de artículos en revistas indexadas o capítulos de libro en editoriales de prestigio. El total de información que tenemos de nuestros primates nativos es 156 documentos, que no es nada comparado con otras especies de las que se sabe muchísimo, de aves, de reptiles inclusive. Y algo que está todavía peor, si vemos este gran pedazo del pastel, la mayoría de los estudios corresponden principalmente a la zona de los Tuxtlas, en el estado de Veracruz. Entonces, lo que sabemos de primates mexicanos en este momento, la mayoría de lo que sabemos corresponde a los estudios que se han realizado en esta zona, por la UNAM, por la UB, el Instituto de Ecología, varias instituciones que ahí han pisado mucho esa zona. Solo hasta recientemente hay estudios en la península de Yucatán, en Tabasco, en Chiapas, pero si se dan cuenta, la mayoría de lo que sabemos es en los Tuxtlas y mucho de lo que aún desconocemos está en los principales estados donde queda realmente vegetación conservada. Entonces, ese es un reto muy grande para los que estudiamos primates, tratar de ir abarcando zonas donde hay cosas muy diferentes, y ahorita lo vamos a ver, de lo que se ha estudiado en los Tuxtlas. La siguiente, por favor. Es curioso porque la mayoría de todos estos estudios, de estos 156 que habíamos visto, artículos y capítulos, se dedican a hacer estudios sobre la distribución de estos monos, en dónde están, cómo están, a lo mejor un mapita, pero casi nada se ha hecho sobre el comportamiento y ecología de las interacciones, ¿sí? Y cómo esto está realmente siendo afectado por eventos tan tradicionales, tan cotidianos como la fragmentación del hábitat, ¿sí? La siguiente, por favor. Todos sabemos que la fauna y su ambiente tiene plenamente interacciones todo el tiempo, ¿sí? Si un mono defeca, esto va a ayudar a lo mejor a que lleguen algunos animales a hacer bolitas como los escarabajos y se las llevan a un nido, etcétera. Todo eso está ligado, ¿sí?
Numerosos elementos impactan a cada momento la integridad de las especies y con los aulladores, que es a donde vamos a caer ahorita, pues esto no es la excepción. Hay ciclos parasitarios, parásitos y enfermedades, áreas de cobijo, predación, etcétera. La siguiente. Bueno, para los que no conocen realmente sobre estos primates, y en el caso específico del mono aullador, se le llama aullador precisamente porque tienen un ensanchamiento del hueso hioideo, lo que en los hombres sería, bueno, y las mujeres también, nada más que no desarrollado, en los hombres sería la manzana de Adán, este hueso, que permite que los monos hagan un tipo de vocalizaciones muy grandes, muy estruendosas, de tono metálico. Imagínense los españoles cuando llegaron por Veracruz y se encontraron gritos de los zaraguatos, ¿no? Se les han de haber caído los calzones que traían desde muchos meses ahí en los barcos, pensando que era un felino o algo por el estilo, ¿no? No sé si se puedan activar los clips estos de audio y quién sabe si también se escuchen, pero cada una de las dos especies de zaraguatos vocalizan de una manera muy diferente. Realmente, solamente eso, dale clic ahí, a ver si no se oye gran cosa, pero ese es el zaraguato de los Tuxtlas, del sur de Veracruz, y hay otro que es el zaraguato bueno, y el zaraguato de la zona, ese es el zaraguato de la península de Yucatán. Es realmente muy fuerte y tenerlos aquí arriba gritándote pues también hace que te cimbres un poquito, ¿no? Bueno, lo que les decía de la anatomía del hueso hioideo, este tipo de vocalizaciones es muy interesante porque contribuyen de alguna manera a lo que sería el aislamiento territorial entre las tropas. Es una forma de aviso entre las tropas, en donde yo le comento a gritos a la otra tropa que estoy en mi área y no se deben de estar metiendo en esta zona de ámbito hogareño donde estoy involucrándome. Hay horarios de vocalizaciones, principalmente en las mañanas y en las tardes, justo para avisar de la ubicación de estas zonas geográficas donde se están moviendo. La siguiente, por favor. Bueno, aquí hay características de los monos aulladores. Aquí hay un macho adulto, vean cómo tiene una barba más pronunciada, que es la que cubre lo que es el hueso hioideo, que está más pronunciado en esta parte. En los machos es muy interesante porque tienen como dos lóbulos aquí, como si se peinaran de raya en medio, ¿sí? Pues igual. Y las hembras no, las hembras son más hermosas, véanlas, que poco no. Se encuentran una de estas en una disco y también caen rendidos. Y bueno, a partir de ahí, pues, mediante todo lo que ustedes bien conocen, pues salen crías de este tipo. Esta tiene aproximadamente 10 días de nacido, es un inmaduro, que nacen principalmente con una coloración gris. Conforme crecen va cambiando la coloración a la típica de las especies, ¿sí? Pesan alrededor de 30 gramos, son realmente muy ligeritas, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo se forman las tropas de los monos aulladores? Para la Lohuata palliata son tropas mucho más grandes, son de 9 a 12 individuos, mientras que para la Lohuata pigra, el zaraguato negro, son de 3 a 6 individuos. La madurez sexual en ambas especies están alrededor de los 3 años y medio, aunque varía de acuerdo al sexo también. La migración se produce en individuos jóvenes que van a permanecer solitarios hasta que se unan a otro grupo, especialmente los machos, aunque para lo que es a la Lohuata pigra también es común ver hembras migrando, porque los grupos son más pequeños también. Entonces hay competencia al interior del grupo. La siguiente, por favor. Bueno, aquí hay eventos muy importantes para lo que es la reproducción, el previo a la reproducción, el cortejo. Hay una serie de lengüeteos rápidos y continuos entre los machos y las hembras, aunque la que origina todo este cortejo son las hembras generalmente. Primero el macho pues hace como que no la pela, como que dice pues quién sabe qué quiere esta, y la otra lengüeteando. Al final el macho accede a brindarle favores a esta hembra, y después de esto, si la hembra estaba fértil,
Hay un estado de preñez de aproximadamente 6 meses, 184, 196 días, y paren una cría como la que les mostré hace un momento. Hay eventos muy interesantes de cuidado parental, en donde hay eventos también de conducta, de algo que se llama conducta de tías, en donde hembras pueden llegar con la nueva mamá, que trae el nuevo crío, y se lo puede quitar durante algún momento para andarlo moviendo por otras partes del dosel en la selva. Esto imagínenselo a 30, 40 metros de altura, arriba de los árboles en la selva. Hay una independencia total del crío hasta el año, año y medio aproximadamente, hasta entonces puede quedar preñada de nuevo. La siguiente, por favor. Bueno, ahora les quiero comentar algo sobre el comportamiento de estos primates y sus interacciones múltiples al interior de la selva. Estos monos son un poco como el refrán de como y me da un sueño y despierto y me da un hambre, igualitos. No hacen gran cosa realmente. En el transcurso del día, si se fijan, más del 70% del tiempo se lo dedican a descansar. De ahí el 20% a alimentarse y el 10% a desplazarse a algunas zonas en donde van a encontrar alimento y donde seguramente se van a quedar dormidos. Entonces, esto es muy interesante porque a lo mejor hasta conocen a alguien que tiene este tipo de ritual de comida. Bueno, la siguiente. ¿Por qué sucede esto? Bueno, los monos aulladores son folívoros que comen principalmente hojas, aunque si tienen disponibles frutos, los van a comer también. Fíjense, ellos hacen una estricta selección del alimento. Ellos no comen ni de todas las especies de árboles de la selva. O sea, uno podría imaginar que los monos en una selva pueden comer de todo lo verde que esté ahí, pero no es así. No comen ni de todas las especies de árboles de la selva, ni de todos los árboles de una misma especie, ni de todas las partes vegetales de un mismo árbol, ni van a comer todo lo mismo en las estaciones del año. A lo mejor en la estación de lluvias van a comer alguna especie en particular, en la de secas otra especie muy diferente. Y todo esto tiene que ver con la aportación de energía y nutrientes. Ellos realmente son muy selectivos en lo que comen, basado principalmente en los nutrientes de lo que están ingiriendo. La siguiente, por favor. Fíjense, este es un ejemplo. Hicimos una evaluación de la contribución de kilocalorías obtenidas por hembras de monos aulladores en la dieta consumida en diferentes estados reproductivos. Quisimos ver si una hembra no gestante, comparada con la gestante, con hembras gestantes y con hembras lactantes, podían seleccionar nutrientes que les convinieran en alguna de esas etapas tan importantes en el periodo de reproducción, ¿no? Entonces, para no hacerles el cuento largo, evaluamos lípidos, proteína, contenido de agua en las plantas que habían comido y el número de kilocalorías al día que ingerían las hembras gestantes era mucho mayor que en el estado basal o nuestro estado control, que es el estado no gestante. Y de ahí seguía el estado lactante, si se dan cuenta. Entonces, esto es muy parecido a lo que sucede en humanos. Las señoras, cuando están gestantes, comen mucho, suben mucho de peso y después lo van bajando de manera gradual comparado con cuando no están gestantes, ¿sí? Entonces, es algo muy similar a lo que sucede, no se había demostrado y bueno, salió publicado ya en algún artículo. La siguiente, por favor. Fíjense, hay una alta eficiencia en el consumo de algunas especies vegetales de la selva. Por ejemplo, el género Ficus. ¿Alguno de ustedes conoce el género Ficus? Son árboles muy grandes, se les conoce como amates, ¿sí? En Oaxaca les dicen jilama, matapalos, ¿sí? Estos árboles son muy grandes y ¿en qué les beneficia a los monos aulladores su consumo? Bueno, estos árboles les ofrecen de manera simultánea un gran consumo de partes vegetales, como hojas de diferente estado de madurez, jóvenes, maduras, frutos maduros, peciolos, corteza. Es como una gran alacena para ellos, de donde sí pueden estar seleccionando. Si no hay hojas jóvenes, pues le caen a las maduras, si no le caen a los peciolos, etcétera, ¿no? Y los ficus tienen un contenido nutricional muy elevado, un gran volumen de agua y tienen baja ingestión de compuestos secundarios. Los compuestos secundarios, probablemente hayan escuchado, son
compuestos que tienen que ver con las defensas que la planta debe de emerger para que los herbívoros no se las coman, ¿sí? No es nada más una carrera, esto es como una carrera evolutiva más bien. Yo trato de que no me comas y yo trato de comer solo una parte para que no me afecte tus compuestos secundarios. En este caso hay compuestos secundarios como los taninos que funcionan de manera deterrente para que los herbívoros no se los coman, ¿no? Pero ficus no tiene tanto, no tiene tantos compuestos secundarios. Estos árboles también son de grandes dimensiones, son unas ramas muy grandes en donde todo el grupo puede estar reunido. En áreas de vigilancia contra depredadores y tropas vecinas hay juego, hay interacción social de la tropa que es muy importante. Los primates seguramente somos, junto con ellos, con los no humanos y nosotros como humanos, las especies más sociales que pueda haber. Entonces es muy importante la integración de los individuos, por favor. Fíjense, en un estudio que se realizó, bueno, no se ve aquí, se publicó en Journal of Tropical Ecology, evaluamos el número de árboles que se habían ocupado para el consumo de árboles de ficus por una tropa de monos aulladores. Del total de árboles disponibles en la isla, en Agaltepec, en el lago de Catemaco, que eran 81, se ocuparon 25 de ellos, solo el 30%, o sea que hacían una selección de los árboles, no comían de todos, ¿sí? Pero del total del tiempo dedicado a alimentarse, más del 64% del tiempo dedicado a alimentación realmente fue dirigido hacia ficus. Entonces, comieron mucho de pocos árboles, aunque había un número mayor. La siguiente, por favor. Una de las cosas que nosotros estuvimos hipotetizando a partir de este tipo de resultados es que la mayor densidad de árboles de ficus contribuye a tener una tendencia de dieta diferente a sitios donde no hay tantos ficus. Por ejemplo, estos estudios en Costa Rica y en Panamá tenían muy pocos árboles de ficus y las tendencias alimenticias se quedaron en la folivoría, le entraban a las hojas porque no había algún suplemento más energético que les pudiera alivianar más en su dieta. Entonces, en el caso de esta localidad en Panamá y esta localidad, que es la que nosotros habíamos estudiado, vean el consumo de frutos que se estableció y las tendencias frugívoras que cambiaron al hacer este balance. La siguiente, por favor. Bueno, los frutos, ustedes lo sabrán, tiene una gran cantidad de energía fácilmente asimilable, ¿sí? Y esto se mide en kilojoules. Entonces, hicimos una evaluación de todo lo que habían, del número de hojas, el número de frutos que habían consumido entre 1989 a 1996 y se hizo la evaluación de cuánto fue el total de energía que le aportaban las hojas comparado con la pulpa de estos frutos, ¿sí? Y vean la cantidad, es casi el doble de energía que los monos podían estar ingiriendo por este consumo de frutos de ficus. La siguiente, por favor. Bueno, ya vimos en qué le beneficia a los monos comer ficus, ¿sí? Ahora vamos a ver el qué le beneficia a ficus que se la coma un zaraguato, ¿sí? Y vamos a ver que hay dentro de ficus dos tipos de árboles, unos que pertenecen a un subgénero que se llama Urostigma, que son árboles que necesitan un hospedero donde va a caer la semilla, que es dispersada principalmente por monos, aunque hay aves y murciélagos, etcétera. Esta semilla va a caer sobre otro árbol y esta semilla se va a establecer y va a ir apretando a este hospedero hasta matarlo. Es ahí donde se generan los matapalo, que se conocen en muchas zonas del sureste. Urostigma necesita un árbol hospedero para su desarrollo. Los monos desarrollan sus actividades normales en el dosel de la selva, no tienen necesidad de bajar, aunque ahorita lo vamos a ver más adelante, hay ocasiones extremas en donde lo tienen que hacer. Y bueno, en el dosel de la selva es donde las semillas de ficus tienen que ser depositadas con las heces sobre árboles hospederos, en ramas, horquetas, además de que los monos mantienen las semillas en su aparato digestivo por mucho más tiempo que otros vertebrados arborícolas, ¿sí? Eso es muy importante. Si se come un fruto de ficus, un ave, en 40 minutos o en una hora, cuando mucho, las semillas van a salir. El tratamiento que pasaron estas semillas por el tracto digestivo de aves va a ser muy corto.
Lo mismo sucedería con murciélagos. Los murciélagos también es mucho más rápido, inclusive que aves, y la deposición generalmente es en abierto. Entonces, la posibilidad de que una de estas semillas cayera en una rama, pues entonces es muy corta, muy poca. Y esto es justo lo que necesitan estas semillas de urostigma para sobrevivir y establecerse, caer sobre otra rama. La siguiente, por favor. Esta es la relación de trabajos que salieron a partir de este estudio. Esta es una caja Petri con calabazas de los araguatos, y estos puntitos amarillos, pequeñititos, son las semillas de ficus. Estos son los frutos que no miden, ¿qué les gustan? Más de 1 centímetro, ¿no? En realidad son muy pequeñitas. La siguiente, por favor. Luego mi mamá me decía, oye, mijo, estudiaste tanto, una maestría y un doctorado para estar agarrando mierda. Entonces, se la pasa uno con la calabaza, es uno cacólogo, monólogo. Bueno, lo que quisimos fue evaluar de qué manera la perturbación del hábitat podría estar afectando la viabilidad de las semillas que germinan y que han pasado por el tracto digestivo de los monos aulladores. Entonces comparamos un sitio en la zona de los Tuxtlas, en una localidad llamada Playa Escondida, que es muy bonita, y bueno, tiene un sitio perturbado de 40 hectáreas aproximadamente, es continuamente modificado por humanos, extracción de especies, incendios, agricultura, ganadería, y comparamos esta localidad con un sitio que nosotros pues llamamos como sitio conservado, que es más de 600 hectáreas, es más de lo que tendría, por ejemplo, la estación de biología de la UNAM en los Tuxtlas. Es el menos perturbado, y bueno, es una propiedad privada conectada con otras áreas de bosque y protegida de actividades humanas, ¿no? La siguiente. Nuestros sujetos de estudio fueron 2 tropas de monos aulladores en cada sitio, ¿sí?, seleccionadas, en donde habíamos visto que comían las mismas especies que nos interesaba poner a prueba. En este caso eran Ficus perforata y Ficus lundeli, ambas del subgénero Urostigma, que les decía necesitan el hospedero para poder germinar y establecerse. Hicimos 2 experimentos, uno controlado en una cámara de germinación, que aquí se ve en nuestros tratamientos. Se hicieron obviamente selección de las semillas, y también se hizo un experimento en campo donde pusimos como arbolito de Navidad charolas de germinación para que estuvieran expuestas a diferentes estratos, ¿sí? No es lo mismo una semilla cuando cae en el estrato superior de un árbol que si cae en el estrato inferior. Entonces hicimos esto. Algo muy importante es que se hizo una selección exhaustiva de las semillas que de veras tenían embrión. Hay algo muy importante en ficus, que los frutos son invadidos por una avispa de la familia Gaonidae, y estas avispas ponen sus larvas que se comen el embrión de las semillas chiquititas. Entonces, a lo mejor podíamos poner, si no hacíamos esta selección, podíamos poner semillas a germinar que no tenían embrión y pues no iban a germinar nunca, ¿no? Entonces se hizo esta selección para tener esa variable controlada. La siguiente, por favor. Los resultados fue, en el experimento controlado, la germinación de ambas especies fue entre de 9 a 11 días, con un pico de germinación en el día 16, terminando entre 28 y 30. En ambas especies fue mayor la germinación en semillas obtenidas de heces, o sea, germinaron más cuando pasaban por la panza de los monos. Esto es tanto para Ficus perforata como para Ficus lundeli, en las 2 localidades de donde se desarrollaron los estudios. Se hizo un análisis lineal generalizado para ver esto y qué explicaba más la variación, y es el origen de las semillas, que en este caso es si provenían de heces o si eran control, que eran las semillas que habíamos separado solo de los frutos. La siguiente. En el experimento de campo, para ambos sitios y especies hubo una mayor germinación de semillas obtenidas de heces que de frutos, lo mismo que habíamos obtenido en condiciones controladas. Sucediendo esto en ambos estratos. Acuérdense que habíamos puesto charolas en el estrato bajo y en el estrato alto, ¿sí? Las de heces eran las que tenían mayor germinación, tanto para una especie como para otra, ¿no? La siguiente, por favor. Estuvimos evaluando de qué manera el microclima podía afectar la germinación de estas semillas.
Entonces, vimos, por ejemplo, que cuando evaluamos la luz, la temperatura y humedad, se obtienen diferencias significativas entre la luz, ¿sí?, y la temperatura, donde son mayores en el sitio perturbado que en el conservado en ambos estratos. Aquí tenemos la gráfica para luz. Vean los valores en los sitios en el sitio fragmentado para el estrato alto y para el estrato bajo, y la temperatura también como es mayor en estos sitios muy perturbados. Hay una mayor entrada de luz y eso afecta muy fuertemente a estas semillas que son tan chiquititas y tienen un paquete nutricional tan pobre. Tienen que germinar rápido, pero si les cae una luz y una temperatura muy fuerte, pues se las lleva el tren, ¿no? Entonces, la humedad fue mayor en ambos estratos del sitio conservado que en el perturbado. Esto es una relación muy lógica que estábamos interesados en probar, ¿no? La siguiente, por favor. También vimos las distancias de dispersión que se efectuaron por los monos tanto en el sitio perturbado, en Playa Escondida, como en el sitio conservado en el sureste, en este caso en Coatzacoalcos. Vimos que en el sitio mayor los monos tenían más posibilidades de moverse en ámbitos mucho mayores, y vean, 217.8 metros, más o menos, comparado con el sitio de Playa Escondida, que era el sitio perturbado, que es 65.7 metros aproximadamente. Entonces, es muy interesante porque la densidad en cada uno de los lugares, la densidad de ficus en cada uno de estos lugares era muy diferente, y la probabilidad de que estos monos dejaran las semillas sobre un árbol diferente a ficus era mayor en los sitios conservados, en el sitio conservado, que en el sitio perturbado. Los monos en el sitio perturbado se movían entre árboles pivote de los ficus, y algo muy importante es que si defecaban sobre un árbol de ficus, los árboles de ficus son autotóxicos, entonces no iba a germinar nunca. ¿Ok? Entonces la siguiente, por favor. Bueno, como vemos, los monos aulladores cumplen con su papel como dispersores, ¿sí? Las condiciones microclimáticas del hospedero y del sitio donde se encuentre tendrán gran influencia en el establecimiento de las semillas. Hay estos factores que inciden directamente en las semillas y no sabemos si de veras van a llegar al estado adulto o no. Fíjense, la perturbación del hábitat contribuye a disminuir las interacciones ecológicas entre dispersores y los dispersados, en este caso las semillas. Pero el proceso de interacción entre ficus y alohuata ahí concluye. En realidad no. Cuando uno ve que caen las heces al piso, vean la sonrisa de esta mujer con su cacota, uno se pregunta qué pasa con las semillas que pueden ser removidas de las heces por dispersores secundarios, como roedores, escarabajos, hormigas. Hay muchos elementos que van sobre ese residuo que a lo mejor a nosotros no nos interesaría, pero es parte de esta gran cadena que les comentaba al principio. La siguiente. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, esto salió ya en un trabajito, hicimos una serie de tratamientos que se colocaron sobre los árboles que presuntamente eran hospederos para ficus, y donde se colocaron semillas extraídas de frutos colocadas en papel filtro. O sea, agarrábamos los frutos que depositaba el árbol al piso, sacábamos las semillas con embrión y se ponían en un papel filtro. En un cuartito se ponían semillas extraídas de frutos, semillas extraídas de heces. De las heces sacábamos luego las semillas y colocadas solitas en el papel, en un cuarto del papel del filtro, el papel filtro. En el otro cuartito poníamos semillas extraídas de frutos puestas sobre heces frescas. Ese es el tratamiento control de alguna manera, y el otro también. Semillas extraídas de heces colocadas sobre heces frescas. Cada papel filtro tenía 40 ofertas para, en este caso, algunos removedores que buscábamos, que eran en este caso las hormigas. Bueno, el total de semillas utilizadas durante el estudio fue de 12.800. La siguiente. Se seleccionaron árboles para los experimentos, les decía, se ponían estas tablitas acá arriba, y bueno, uno de mis estudiantes fue el que estuvo básicamente metidazo en estar observando eso. Desde entonces me odia porque las hormigas se lo pepenaban a él.
Y bueno, fueron 4 árboles de zapote prieto, se colocaron 10 plataformas de triplay con cada papel filtro, con cada uno de los tratamientos. Se hizo un monitoreo de las semillas removidas por hormigas durante 5 días por cada salida de muestreo. Observaciones sobre la dispersión secundaria de las semillas. Veíamos, por ejemplo, si una hormiga se agarraba una de las semillas de cualquier tratamiento, a dónde se la llevaba por cualquiera de las ramas y qué distancia era la que recorrían y en dónde la depositaba. Eso era bien interesante porque es parte realmente de la cadena que muchas veces desconocemos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí están unas gráficas del porcentaje total de semillas removidas de Ficus perforata. Aquí está, de las 1.600 que se colocaron en la estación húmeda, el principal tratamiento que fue removido fue el de semillas de Ficus perforata extraídas de heces, pero puestas solas. En la estación de secas, lo que más se removió fue las semillas extraídas de frutos de Ficus perforata, ¿sí? Y es muy interesante porque en la estación de secas, acuérdense que casi no hay agua disponible en el ambiente. Vean lo que vimos en la gráfica de los sitios fragmentados, entra más luz, entra más temperatura y menor humedad. Entonces, las hormigas, que son probablemente muy fácilmente, son muy capaces de detectar estos rangos de variación en este microclima, lo que hacen es que buscan las semillas de frutos que tienen en su capa externa un mucílago que tiene mucho azúcar y una cierta cantidad de agua. Entonces, en la época de secas, remueven más las semillas que vienen directamente del fruto, ¿sí? Entonces, es parte también de esto que probamos al respecto de la remoción y parte de la cadena de... Nadie se imaginaría, después de que se la come un mono, hasta dónde va a llegar, ¿no? La siguiente. Las semillas de Ficus perforata siguen siendo atractivas para otros dispersores, aún después de haber pasado por el tracto digestivo de los monos. Feidole, un tipo de hormiga, acarreó semillas a mayor distancia y las depositó sobre la corteza. Sin embargo, Azteca es otra especie, tomó más semillas y las colocó en túneles ricos en humedad y materia orgánica. El detalle es que Azteca es un género que es más granívoro. Entonces, las hormigas se lo llevan a lo que se les llama los ant gardens, en las horquetas de las ramas, bueno, los árboles, y a lo mejor lo que hacen ahí es que las trituran. Pero en el caso de Feidole son diferente su comportamiento, y algunas de estas que quedaron en los hormigueros van a germinar y probablemente establecerse, no lo sabemos. Las especies de hormigas son participantes del proceso de dispersión, pero no sabemos su contribución en el éxito de la misma. Ahí lo interesante sería ver de cuántas que se metieron ahí, en proporción cuántas germinarían y cuántas crecen. Probablemente muchas de estas semillas sean depredadas, pero muchas otras pueden ser depositadas accidentalmente en micrositios adecuados para llegar a la etapa de germinación. Siguiente, por favor. Bueno, como para esta invitación me pidieron que hablara más sobre rollos de conducta e interacciones, quise traerles algo de lo que estamos desarrollando actualmente en otra zona muy diferente y en algo que podría ser hasta irreal. Los monos aulladores que hemos encontrado ahora en Tabasco, en estas localidades, están en plantaciones de eucalipto, algo así como monos koala, imagínenselos. No tiene nada que ver un tipo de plantación de eucalipto con lo que sería un bosque tropical, ¿no? Imagínenselo y véanlos cómo se encuentran luego descansando, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, las plantaciones de eucalipto ahora se distribuyen muy frecuentemente por grandes áreas del planeta. Hay más de 10 millones de hectáreas en todo el mundo, ¿sí? Y muchos conservacionistas le tiran cacayacas a los eucaliptos porque reducen la biodiversidad, ¿sí? Son plantaciones monoespecíficas que además tienen agroquímicos asociados debido a que les ponen fertilizantes y un montón de cosas que matan a la mayoría de la biodiversidad que está asociada a este tipo de plantaciones. La siguiente. Fíjense, para monos únicamente hay 4 reportes hasta mayo de 2007 de la interacción entre primates silvestres y eucaliptos. Estos son en Madagascar, perdón,
y uno en Brasil, y este que estamos ahora empezando a trabajar. Tenemos ya resultados, no preliminares, yo diría más bien en una primera etapa, y estamos profundizando sobre ello. Estamos evaluando los aspectos de la distribución, de la conducta, del uso de recursos y compuestos nutricionales y deterrentes en la dieta de los monos aulladores en estas plantaciones en Balancán, Tabasco, que no está de más decir que hace un calor de los 1000 demonios, y los monos dentro de ese asunto están felices en las plantaciones porque son muy frescas. Los investigadores también, porque ahí por lo menos no te tatemas. Bueno, hicimos de julio del 2005 a agosto de 2006, aunque se prolongó hasta diciembre, evaluaciones de otras áreas de plantaciones de eucalipto en el mismo municipio, en el Hormiguero, en el Faustino y el Arenal. En total hay 1.150 hectáreas de plantaciones de eucalipto en Balancán, y ahí hay monos aulladores, cosa que no debería de ser, ¿no? La siguiente. Básicamente hemos hecho muestreos conductuales en el Arenal, en una de las localidades, con actividades conductuales básicas, los hábitos alimenticios y el uso de hábitat en esta plantación. La siguiente, por favor. Hemos estado colectando muestras para efectuar análisis de laboratorio, principalmente tratando de evaluar cómo estos animales pueden sobrevivir en un ambiente tan adverso como sería una plantación de eucalipto, que no tienen gran diversidad florística para comer lo que deben, ¿no? Hay análisis nutricionales, análisis de compuestos deterrentes, principalmente en taninos, y compuestos volátiles, que son los compuestos que desprenden las plantas para también tratar de evitar que los herbívoros se los papeen, ¿no? La siguiente. Vean, aquí están los resultados de la distribución y características poblacionales de los araguatos en estas plantaciones, en el Faustino, en el Hormiguero y en el Arenal. En total encontramos, hasta ese entonces, hasta agosto, había 10 tropas, un total de 55 individuos, ahora ha crecido mucho más los grupos que hemos localizado. Aquí está la media de individuos por tropa. Y algo muy interesante es que también encontramos monos araña en una zona del norte, en la plantación norteña. Entonces, de alguna manera los monos, dado la fragmentación del hábitat, se han tenido que meter a estas plantaciones porque no les queda de otra. La siguiente. Acuérdense, los monos araña, seguramente habrán leído, son mucho más estrictos en su dieta. Ellos le entran solo a frutos y muy ocasionalmente a hojas. Bueno, en el comportamiento de los araguatos negros en el Arenal vimos el tiempo dedicado al descanso, a la alimentación y la locomoción, que es más o menos el mismo patrón. Los árboles, las especies preferidas para el descanso son los eucaliptos, y esto que es el guasibán. Aquí están los tiempos dedicados a cada consumo. La siguiente. Estuvimos viendo los análisis nutricionales de las especies principalmente consumidas, del eucalipto, del guasibán y de la cecropia, el guarumbo, como se le conoce localmente, y vimos que, por ejemplo, el análisis de estas 3 especies nos dice que el eucalipto en realidad no es muy importante para muchos de los nutrientes. Sin embargo, para el caso de lípidos, ¿sí?, de grasas, es mucho mayor que las otras especies que estaban consumiendo, y también en minerales, en carbohidratos solubles en agua y el número de kilocalorías que podía ofrecer el eucalipto. A pesar de todas las barreras que pudieran tener, como deterrentes, que ahorita los vamos a ver, sí les aportan cierto nivel nutricional. Ahora, esto es lo que observamos que habían ingerido, que es muy diferente. Esto es lo que tienen las plantas y esto es lo que vimos que habían comido. Entonces, vimos que el eucalipto está en el punto medio de carbohidratos solubles en agua, comparado con la cecropia y con el guasibán, que es el que más les aporta energía fácilmente disponible, ¿no? La siguiente. Los compuestos deterrentes, que son los taninos, los compuestos secundarios, vimos cómo los eucaliptos tienen muchísimos comparado con las otras 2 especies. La siguiente, por favor. Vimos también los compuestos volátiles. La cecropia tenía un par de ellos muy representados. Lo que es el guasibán tenía tolueno, que es algo muy interesante, porque
El tolueno es de la familia de los bencenos, es una especie de contaminante que en niveles altos puede realmente afectar a los animales silvestres, en general a cualquier animal. Entonces, no sabemos si esto se deriva de los compuestos agroquímicos que han regado en este tipo de plantaciones. Y bueno, el eucalipto pues tiene niveles gigantes de eucaliptol, que es lo más importante. La siguiente. Bueno, estamos desarrollando otras preguntas. Si está siendo afectada la distancia social entre los individuos de zaraguatos debido a la estructura espacial de los árboles de eucalipto. Esto es porque, vean cómo son los árboles de eucalipto. Bueno, aquí afuera tenemos un montón, ¿no? Entonces, imagínense si se quisiera poner toda la tropa en una de estas ramas, se quiebra. Entonces, los individuos lo que hacen es que se colocan uno acá, otro acá, otro acá, otro acá. Y las distancias y la cohesión social se rompen en este tipo de circunstancias, ¿sí? Entonces, imagínense copular arriba de una rama de estas, que eso es lo que hacen, pues está canijo, ¿no? Así. También vamos a evaluar si tiene alguna influencia la altura de los árboles y los compuestos secundarios de las hojas sobre la incidencia parasitaria de Aloguata pigra, y si están siendo afectados los monos por metales pesados o alguna otra sustancia tóxica presentes en los agroquímicos que se usan en el área. La siguiente, por favor. Bueno, ya para concluir, es evidente que la destrucción de las selvas es lo que está impactando más a las poblaciones de monos mexicanos. Se acaban las especies vegetales para consumo, para resguardo, donde ellos duermen, donde hacen sus actividades normales. Se interrumpe el paso entre tropas por aislamiento de pequeñas áreas de selva, y esto tiene impacto en lo genético, ¿sí? De repente quedan grupos aislados y no tienen ningún individuo a donde pueda haber este cruzamiento de individuos para eliminar la endogamia. Están más expuestos a la depredación y a las enfermedades, y la selva extensa pues, de este tipo puede quedar convertida a áreas como estas, en donde nos encontramos de repente monos en 3, 4 árboles. La siguiente. Hemos hecho evaluaciones de cómo impacta la degradación del hábitat sobre la fisiología de los monos. En este caso es con endoparásitos. Hemos visto que en sitios perturbados hay una mayor intensidad, aunque la riqueza es más o menos lo mismo, de parásitos que en sitios conservados. Esto fue en la península de Yucatán. La siguiente. Y bueno, en cuanto a la evaluación de hormonas, en este caso niveles de cortisol en las heces de los monos zaraguatos, en los monos araña, vimos que los monos que viven en sitios conservados tienen menores niveles de cortisol, que está muy relacionado con el estrés, comparado con animales que son mascotas o que son inclusive habitantes de sitios perturbados o de zoológicos. La siguiente, por favor. Bueno, a ver si puedes darle con la manita del cursor en clic en alguno de ellos, a ver si se logran ver. Ah, ya sabía que iba a pasar. Bueno, imagínense que se están moviendo. Es una pena, pero bueno. Estos clips de video lo que hacen es mostrarles cómo los monos en sitios tan perturbados, de plano, a ver, dale al otro, a ver si de casualidad. Sí, a ese mismo. Ah, bueno, ahí van. Se han convertido como perros silvestres, dado el grado de fragmentación del hábitat. Vean, esta es la selva en la que nos encontramos a los monos en las zonas de Balancán, en Chiapas, donde estamos trabajando ahora. Entonces, de repente, cuando tú has visto selvas intactas en la península de Yucatán o en algunos otros lados y ves esto, se te salen las lágrimas, porque vean ahorita dónde están comiendo y qué están comiendo. En lugar de hacerse de un árbol de ficus grandísimo, de repente llegan y se comen los retoños de lo que haya por ahí. Entonces, realmente la fragmentación del hábitat afecta a nivel fisiológico, a nivel conductual, a muchos niveles, ¿no? Lo genético, etcétera. La siguiente. Bueno, otros efectos también muy importantes sobre los primates, sobre la conservación de primates, es el tráfico y el consumo. Todavía hay venta de individuos como mascotas, todavía hay alguien que se le ocurre que quiere tener un chango en su casa, y después lo que hacen es que los botan a un zoológico cuando ya no lo soportan, ¿no? Para esto, acuérdense que por cada individuo que veamos como mascota, por lo menos mataron a la madre para quedarse con la cría y después venderla. Otra cosa importante es
que hay localidades donde todavía hay consumo de estos primates como carne de monte, como platillo exótico. Todavía hace 10 años en los Tuxtlas, cuando yo trabajaba en esa zona, recuerdo muy bien entrar a un restaurante y que abrieran el refrigerador y veías un mono araña ahí de donde te decían que si querías tu comidita del día, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, el destino final de muchos animales que son mascotas, es los zoológicos, los criaderos o centros de rehabilitación de especies. Pero en estas zonas, en realidad, estos animales muchas veces no tienen ya ningún objetivo de vida. Son animales perdidos para la especie porque están completamente atrofiados a nivel conductual. Por ejemplo, ¿cómo enseñarle a un animal que ha sido mascota a reconocer a otro de su misma especie si nunca ha visto a ningún otro? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo le vas a enseñar a comer alimentos silvestres si le han dado tortillas, pan Bimbo, Coca-Cola y 1000 cosas diferentes que no tienen nada que ver con su hábitat natural? ¿Cómo le vas a enseñar a reproducirse? ¿Cómo esa cosa que se mueve enfrente de él va a reconocer que es una hembra y que tiene que montarla y todo lo demás? Imagínense, pues no. ¿Cómo evitar depredadores? A lo mejor de repente los sueltas ahí, cuando fue mascota añísimos, los sueltas en una selva y se encuentra una serpiente y piensa que es una hoja y lo muerde y se acabó, caput. La siguiente, por favor. Entonces, hay complicaciones muy, muy elevadas en todo este tipo de trabajos y hay que pensar muy bien antes de intentar comprar cualquier animal silvestre. Dentro de las cosas que quería comentarles ya para finalizar, estamos haciendo mucho en la zona de Balancán sobre establecer una estación primatológica en el ejido Leona Vicario, en Balancán. Es una estación rústica, todavía estamos poco a poco, no tenemos el presupuesto de las grandes universidades y hay que conseguirlos picando piedra, pero hay muchas cosas muy interesantes por hacer en esta zona y es donde estamos ya trabajando. La siguiente. Hemos tenido muchas relaciones ya, bueno, no muchas relaciones porque se puede malinterpretar, mucha relación con la gente que está en la presidencia municipal del municipio de Balancán, para que, así como Michoacán es conocido como la tierra de las mariposas monarcas, Baja California, las ballenas, no sé, en los manatís, en playas de Catazajá, pues nosotros estamos proponiendo que Balancán sea declarada, y ya lo vimos hace una semana con gente de la CONAMP, como el santuario sagrado del Zarahuato Negro. Entonces estamos intentando impulsar cosas que favorezcan a las comunidades para que contemplen a los monos no como un elemento más, sino que le vean un gusto de que va a llegar turismo y que van a obtener algún beneficio por mostrar los monos que tengan en el municipio. La siguiente, por favor. Hemos estado haciendo mucha labor también a nivel de educación conservacionista, educación ambiental. Hacemos las changolimpiadas, a ver quién hace el dibujo más bonito, se les dan premios a los chicos en Balancán, se les dan máscaras, se les dan marionetas, títeres, varias cosas en las que uno tiene que campechanearle para que no solo seas el típico investigador que no se mueve de su escritorio y que piensa que desde ahí sabe todo, ¿no? Hay que meterse ahí y hay que estar realmente muy comprometido con la gente que además te ayuda a encontrar a los monos cuando tú luego no sabes ni dónde caramba están. La siguiente, por favor. Bueno, esta es la moraleja final. ¿Qué podemos hacer para proteger a los monos silvestres mexicanos? Promover la conciencia ciudadana en la conservación de nuestras selvas, que es el único hábitat para los monos. Evitar a cualquier costo la adquisición de monos para tenerlos como mascota, pues pertenecen a las selvas y es un círculo vicioso. Si yo compro uno, le doy chance a que el vendedor vaya por otro y luego se lo venda a otra persona, o cuando ya estuvo muy grande y me da lata, voy y compro otro más pequeñito. Es un círculo vicioso. Elaboramos talleres y pláticas dirigidas a personas de centros urbanos, que son los consumidores, y a las comunidades cercanas al hábitat de estos monos para convencerlos de la importancia de mantener las poblaciones de los monos en las selvas. Y por último, pensar que por cada mono que veamos como mascota o en un zoológico es un individuo perdido para la especie y quizás una oportunidad perdida para comprender las bases biológicas del origen de los humanos en este planeta. La siguiente, por favor. Gracias.
sé si hay algún comentario, alguna duda, ya están muertos de hambre. Ujú. No, yo creo que tiene que ver el establecimiento de las instituciones que han llegado ahí en primer lugar, ¿no? Digamos que la institución que más trayectoria y trascendencia tiene es la UNAM, y fue de las primeras que llegaron a áreas selváticas, ¿no? Entonces la estación de biología fue, no sé, creo que hace como 30 años, y pues llegaron ahí, y en realidad el estudio de las selvas de una manera integral tiene muy poco tiempo en otras zonas. La UB llegó a los Tuxtlas también en los 70s, entonces yo creo que la de la UNAM tiene como 40 años, no sé realmente el año en que se fundó, pero tiene que ver, yo creo, con que llegaron la UNAM y la UB a los Tuxtlas y de ahí no se movieron durante muchos años, ¿no? Es realmente hasta hace, ¿qué les gusta?, 8 años que le están poniendo la vista a Tabasco, Chiapas, la península de Yucatán, etcétera. Pareciera que las selvas en México solo estaban centralizadas a los Tuxtlas, lo cual era un absurdo. Entonces no creo que tenga que ver la pobreza, ¿eh? Y otra pregunta, ahí en el estudio que presentaste de Tabasco, cuando de los bosques de eucalipto, mencionas que vas a ver lo del parasitismo. ¿Han encontrado diferencias en el parasitismo de las poblaciones que están ahí en los bosques de eucalipto? Fíjate que es a simple vista notorio que tienen mucho menos parásitos adultos en las heces que en sitios perturbados a medio kilómetro de las plantaciones, donde hay también otros grupos. Esto es realmente la tesis de maestría de una estudiante que va a entrar ahorita a la generación del Instituto de Ecología. Tenemos ya muestras de años pasados y ahora se va a hacer un estudio mucho más sistemático para evaluar esto. No lo sabemos con datos fidedignos, ¿no? Creemos que tiene que ver que hay menos parásitos porque también los monos ahora sí que la defecan de alturas mucho mayores en los eucaliptos que en los sitios perturbados. Y acuérdense que los ciclos parasitarios se rompen de acuerdo, bueno, hay teorías que dicen que se rompen de acuerdo a la altura de donde caen las heces. Entonces podría tener que ver algo como eso.